Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, pero también hay que presentar a un invitado que tenemos el día de hoy. Mil gracias por permitirme estar aquí. Mi nombre es Luis Antonio Ovejos y es todo un honor ser parte de este programa, super programa. Siempre es Nuestras una redes sociales, mi querido Raúl. Claro que sí, los invitamos a que nos acompañen y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Por Escrito MX, Instagram, @revista Por Escrito. Síganos también por Twitter, @por escrito _ en Spotify, ya saben que también pueden escucharnos. Y recuerden que cada miércoles a las 9 estamos transmitiendo también a través de Código Libre. Síganos en YouTube, ya también estamos en nuestro canal de Por Escrito en Radio Anáhuac. Vamos a tener un programa con visita a 27 lugares diferentes. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Regreso ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. ¿Cuál es el pretexto del día de hoy? Efectivamente, mi querido Juan, el pretexto del día de hoy es un viaje. Es un viaje extraño. Es un viaje del que se habla mucho, pero se habla sobre todo de la primera parte del viaje. No se habla de la segunda y la tercera parte del viaje. El día de hoy vamos a hablar de la comedia, como la bautizó Dante, de la Divina Comedia, como se bautizó a esta obra después del gran éxito que tuvo. Hablaremos de los versos de Dante, de su viaje por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso. Sí, Ceci, bien lo dices, este es un programa que ya lo teníamos bien almacenado porque nos surgía hablar precisamente de la Divina Comedia, probablemente uno de los libros más extraordinarios en la historia de la literatura. En este recorrido de una narrativa, yo creo que la palabra correcta es exquisita. Es una narrativa exquisita por parte de Dante, en el que él mismo se personifica, ¿no?, dentro de uno de los protagonistas, y acompañado del gran poeta Virgilio, que es quien le va a servir de guía en este recorrido, en esta aventura. No deja de ser una gran aventura, pero que toca los elementos más profundos, intrínsecos del ser humano a través de los contextos de lo que representa el bien y el mal en la tierra y cómo se traduce después de la vida. Teníamos una deuda con este programa y también por eso trajimos a nuestro invitado el día de hoy, quien además da clases de literatura y es amante de las letras. Luis Antonio, por favor, ¿cuál es tu opinión de esta importantísima y clásica obra literaria? Bien, mil gracias nuevamente. Pues es un libro que inclusive, si ustedes fueran parte de ese curso, que pues bueno, agradezco poderlo dar aquí en la Universidad de Anáhuac, le dedico 2 clases. Es el único tema. Todos los demás los veo en 1 hora o 2 horas, no sé, posiblemente 3. Pero este es obligatorio dedicarle 2 clases porque es tan extenso. No por nada se tardó el autor 20 años en hacerlo. Los tercetos. No fue una labor nada fácil. Y si uno lo ha leído con detenimiento, al menos a mí me deja la pregunta, ¿realmente habrá estado ahí? ¿O fue fruto de 20 años de imaginación? Fíjate, profe, que tienes toda la razón del mundo. Leer todo lo que hizo Dante con la perfección con la que lo logró, porque Dante se cuidaba mucho que en cada uno de los cantos en los que divide cada uno de los grandes capítulos de la comedia, siempre hay proporción áurea, siempre, porque además tenemos que recordar que esta obra son versos y cada segmento se llama canto, y cada canto al principio, cuando arranca la novela, vemos a Dante perdido en la Selva Negra y ahí cruza la laguna Estigia, se encuentra con Virgilio, que si yo amo a Virgilio es también mucho gracias al Virgilio personaje que hizo Dante, pero nos quedamos prácticamente en la cultura popular conociendo el infierno,
y de repente no le hacemos justicia a Dante porque habría que pasar a leer el Purgatorio y la belleza del paraíso. Y sí, efectivamente, cada uno de los versos está estructurado con la precisión de un relojero. Es magnífica, vale la pena leerla y vale la pena leerla no tanto como la referencia que siempre tenemos del terror, porque Dante también tiene un lenguaje de muchísima ternura y de mucha comprensión a lo que es la figura del ser humano. Me quedo con dos comentarios que acabo de escuchar muy buenos. El último, el de Ceci, que nos habla, en la cultura popular la gente siempre habla de los nueve círculos del infierno de Dante. Y es incorrecto, o sea, estamos hablando también del purgatorio, del paraíso, de los escalones que hay que ir ascendiendo y nos quedamos en esa cultura popular que es bastante errónea. Hay que leerlo completo y entender toda la extensión de lo que nos quería transmitir Dante, ¿no? Y por el otro lado, el comentario tan interesante que hizo el maestro Bejos es sobre si Dante realmente estuvo ahí para poder escribir esto durante 20 años. Y yo lo digo porque a los que nos gusta escribir, a veces tener esta capacidad imaginativa pues requiere de varios procesos, de mucha visualización, ¿no? De estar viendo las tendencias, de conocer el mundo, de leer otras obras, a veces de viajar, a veces de investigar. Y en este caso, la imaginación de Dante nos lleva, los que hemos leído este libro, que como bien lo dice Ceci, está escrito en verso, te traslada, es como si estuvieras dentro de ese recorrido y creo que esa es la gran maravilla. ¿Por qué? Por supuesto que lo contextual a lo mejor ya se quedó en la antigüedad, ¿no? Este libro, sería interesante que alguien hiciera hasta una actualización con elementos modernistas, sería fabuloso ver una nueva versión de este libro, no por menospreciar este es un libro extraordinario, es una joya, pero sería interesante hacer el experimento. Pero realmente te traslada a esos lugares, personajes de los que nos habla en cada uno de los círculos, pues pareciera que los conociste, que Dante los conoció, que habló con ellos en algún momento. Entonces, es un comentario muy acertado el que hace el maestro Bejos sobre cómo le hizo, qué capacidad de imaginación de Dante Alighieri. Correcto, y además, y a mí lo que bueno, hay tanto que hablar que yo creo que va a pasar igual que en mi clase. Un programa para este libro va a estar muy corto. Entonces, considero la Divina Comedia, y siempre lo he dicho de forma muy, muy respetuosa, la segunda parte de la Biblia, porque nos da a entender el viaje que hizo Jesucristo después de que fue crucificado. ¿Qué pasó en esos 3 días? A final de cuentas, un día se lo dedica al inframundo, muy bien. El otro día, el siguiente, se lo va a dedicar al purgatorio, que hay que tomar en consideración que el purgatorio él lo puso en el léxico, o sea, él lo incluyó en el diccionario. Y el tercer día, el paraíso. Entonces, es muy interesante cómo las personas que él coloca a lo largo que él conoce a lo largo de su vida, las conoce y las ubica en determinadas partes de este libro. No ha de haber sido nada agradable para el entonces Papa, quiero pensar que no me estoy adelantando, el entonces Papa Bonifacio VI, que con quien él tuvo problemas gravísimos. De repente, Bonifacio, porque estoy seguro de que la leyó, estar leyendo ahí el libro y encontrarse en el infierno, ¿no? No ha de haber sido nada, nada agradable. Sí ha de haber provocado una que otra piedra en el riñón. Entonces, yo, como bien dice el maestro Sanz, considero que el día de hoy, bueno, tengo 2 puntos de vista más. Podría hacerse una actualización, así como el Quijote, que fue escrito en 1600, leerlo es muy complicado en ese idioma castellano original, que no sería mal una buena actualización. No estaría igual tampoco mal una actualización de la forma en cómo se lee, cómo está escrito la Divina Comedia, porque estamos hablando del año 1300, más antiguo aunque que el Quijote de la Mancha, las aventuras de El Quijote de la Mancha. Entonces, leer a una cosa que quede claro, es un reto, es una aventura, no es sencillo, no es fácil. Cualquier persona pasando, yo creo que ahora sí que el cuarto, quinto, terceto a decir, ay, perdón, puedo pasar a otro tema porque sí está complicado. Y mi segundo punto de vista es que efectivamente, si el día de hoy Dante, ya estoy aquí con nosotros, año 2020 y demás, en su casa encerrado, viendo qué escribo, seguramente haría lo mismo, pero como bien dijo en este momento, yo creo que le agregaría el universo Lucasfilm, Marvel, pondría ahí lo que Sí, estamos claro. viviendo,
Bueno, hasta la cuarta transformación si quieren. Entonces, No. eso estaría interesante. Eso estaría interesante ver una versión 2020. Fíjate, profe, que efectivamente la comedia es algo tan importante que la gente que habla italiano dice que el italiano realmente empezó a ser la lengua que es, el idioma que es, a partir de Dante. Dante le da ese poder al utilizar esa lengua que en aquellos años ellos ocupaban vulgar, porque Dante hace todo un panegírico de por qué debió de haber escrito en italiano y no en latín, porque efectivamente esta obra es la primera obra, después de Las Florecillas de San Francisco, la primera obra literaria que se escribe en italiano. Y es Y finalmente con lo que hay que quedarnos, porque históricamente es lo que ocurre. Decimos que el Renacimiento que comienza en Italia es retomar a los clásicos. Y lo que está sugiriendo Dante Alighieri con esta obra es retornar a los clásicos, utilizar sus elementos, rescata a Virgilio. Virgilio es quien de alguna manera a través de la Eneida le da un mito fundacional a Roma, y lo que va a permitir que el Renacimiento adopte estos elementos clásicos, y es la obra representativa, no solo del idioma italiano, como bien ha mencionado Ceci, sino fundacional del Renacimiento, del regreso a los clásicos, y me atrevería a decir incluso del inicio de la modernidad, aunque esta va a comenzar ya oficialmente quizá en el siglo XV. Vamos a ir a nuestra siguiente sección de lo desconocido, y en conversaciones retomamos este extraordinario trabajo de Dante Alighieri para ir por 27 lugares distintos. Autor desconocido. Pues en esta sección de lo desconocido, yo quiero hablar de por qué Dante, siendo un gran artesano de las palabras, un relojero en la precisión de las palabras, de repente cuando va haciendo el recorrido por el infierno acompañado por Virgilio, ¿por qué de repente Dante se desmaya ante ciertas emociones, ante ciertas situaciones que él vive junto a su maestro? Y es que el silencio de Dante no es porque el autor no tuviera los recursos para describirnos algo terrible, algo que lo impactara mucho, sino que tiene elementos que nos llevan a saber que Dante tenía una intención para meter esos silencios. Dante es un narrador de intriga y estimula de muy diversas maneras, desde fuerza en las imágenes, desde sonoridad, su pasión por abordar todos los temas y sus parámetros éticos dejan sin aliento al lector del siglo XXI. Entonces, podemos pensar que el silencio de Dante es un silencio musical, porque Dante es un maestro instrumental y un fabricante de imágenes. Su discurso es poético y es un proceso que va cruzado, que se compone de dos sonoridades: el ímpetu de las palabras y el trabajo fonético de la entonación que le quiere poner a cada uno de los versos. También debo de decir que el silencio de Dante es un silencio de estilo. Por ello, en varias ocasiones leemos que el autor describe sus temblores y sus temores, su éxtasis y su devoción para introducir el silencio. El silencio de Dante también es una conclusión. Cuando Dante omite descripciones, se hace cómplice del lector. Cuando se expresa incapaz de entonar las palabras exactas, en realidad nos está dando una conclusión. Entonces, el silencio antecede un resumen de puntos principales que deben dirigirse directamente a los sentimientos del lector. Es decir, nos mueve a la indignación o nos mueve a la compasión o nos mueve a la contemplación. Y también el silencio de Dante es una valoración a la condena. En la comedia Dante no es un autor neutral, lo cual a mí me entusiasma. Siempre me ha entusiasmado este aspecto de Dante narrador. La comedia
es una pasión que se relata desde el cristianismo medieval, que remite a la providencia, que critica lo mismo a los papas que a las celebridades de su entorno, y lo hace con valentía y lo hace con compromiso. Así que cuando Dante prefiere callar en vez de describir, lo que nos está transmitiendo es una tensión y una emoción que él cuidadosamente nos quiere provocar. Con todo lo anterior, el silencio de Dante ha de ser una provocación que lleve al ser humano, que está tan ocupado en estar concentrado, tan preocupado por ser visto, por dominar el arte de lo mediático, a plantearse cuáles son sus ideas e ideales profundos, básicos y determinantes, aquellos que por medio del silencio nos estimulan a un compromiso inquebrantable, como el que llevó Dante a internarse en la selva oscura para llegar a aquel que mueve el sol y las estrellas. Y esto es lo que yo quería hablar con ustedes en Lo Desconocido. Ritmos y voces. Ocaso de un rey, de Juan Carlos Padilla Monroy. Aquí estoy, sentado en mi enorme trono. Miro a quienes humillé, pisoteé y escupí. Una tribuna oscura, al centro del recinto, mi hermoso trono y yo completamente solos. Consigo silenciar todas las voces y contrasto el sonido del aire que aprisiono. Puedo sentir mi corazón palpitar lentamente. No logro entenderlo. Lo tengo todo. Eliminé a todos mis enemigos y padezco una extraña sensación de vacío dentro de mí. La melancolía me inflige. Estoy llorando e indiferencia siento ante mis puños apretados y mi llanto se arrodilla vencido. No puedo creerlo. No puedo. No hay quien consuele mi abrumado corazón. Nunca permití que alguien me abrazara, me ayudara. Conquisté el poder, la gloria y el honor. Mi triunfo no fue tan difícil como lo es ahora, porque noble soy y noble he de morir. Ahora no. Teniendo todo, no poseo nada. La corona es mi honra, las ricas vestimentas que ahora porto, mi linaje, y el cetro, mis victorias. Pero ahora estoy solo. ¿Puedo competir si no hay rival? ¿Puedo gobernar si no hay a quien dirigir? Estoy solo y no puedo soportarlo más. Decido precipitadamente, tomo mi espada y con su delicado filo abro profunda herida. ¡Asesino! Veo fluir mi vientre lacrimoso. Olvido el dolor mientras recuerdo mi infancia y juventud. Las glorias y triunfos. Puedo reconocer gente que me quiso. Nuevamente lloro cuando mi vida se extingue. Se dilatan mis pupilas. Dejo de apretar los puños, mas la muerte no se siente satisfecha hasta que finalmente expiró. La sangre fluyó por el suelo de mi propio templo y no hubo quien llorara mi cuerpo. Creí vivir y recordé haber vivido ya. Reencarné por castigo de mis actos. Busqué la verdad y erré. Todas mis filosofías fueron falsas y las tomé como ciertas, pero nada puedo ya cambiar. Deseo volver al triunfo y la conquista. Si antes fue sencillo, ahora no lo será. Soy un hombre gris en este momento y vuelvo a llorar. Para siempre, de Crisia Fabiola Tovar Hernández. Solo pido un intento más, a la vida, al corazón, a nuestra historia, mas siempre termino por perder, muriendo en el segundo círculo del infierno. Este amor de hojas marchitas, la condena de un pasado. ¿Por qué no te das cuenta? Aferrada al calor de tu mano estoy, para escapar de nuestro destino, para burlarme de él y contarle que por fin logré envejecer a tu lado. Aguardo por ti en el viejo lugar al anochecer. La oscuridad de tu habitación es un crimen perfecto. El magno conquistador y su imperio. Amantes rotos que un torbellino de reloj no los quiere una misma pieza. Quema el hielo de mi piel otra vez. Me vuelves ave fénix a mitad de mis catástrofes. De azul paso a rojo. Necesito tu infierno, sellar mi beso sobre el poema tatuado en tu pecho, tus luciérnagas en esta árida tierra, nuestras sonrisas de niños traviesos, por las mañanas porque no hemos sido sorprendidos, y descubrir dentro de esas sábanas mi hogar. Mas tú te marchas sin decir adiós siempre, nuestra tragedia
el círculo recorrido 2 veces. Cada noche regreso a la tormenta, mas el torbellino obtiene otra victoria. Me darías el beso maldito, aquel por el que somos tan cobardes. No mires atrás la promesa de nuestras almas, traicionándonos al susurrar para siempre. Y con ácidas lágrimas, a nuestra historia, al corazón, a la vida, solo pido un intento más. Conversaciones. Muy bien, pues ya estamos en esta sección de conversaciones. Mi querida Ceci, ¿por dónde empezamos? ¿Por el infierno? Pues mira, nos tendremos que ir a meter al infierno en algún momento y creo que sí, es pertinente empezar este viaje tal como lo sugiere Dante. Entonces, de repente nos encontramos en esta selva negra, entramos sin media res al poema y vemos a un Dante personaje confundido, asustado, que se sube a la canoa con Caronte para cruzar la laguna Estigia y entonces sí, llegar al infierno. Ha habido tantas representaciones gráficas de cómo Dante organizó la cosmogonía, pero aparentemente cuando cruza la laguna Estigia, el infierno es un cono y este cono va a tener ciertos aros por los que vamos a ir descendiendo desde los pecados más leves hasta el pecado más grande, que es el de la traición. Pasando, en primer lugar, vamos a pasar por el limbo, que es este lugar en donde las almas fueron inocentes o no tuvieron la oportunidad de conocer la palabra de Cristo y entonces por eso no pudieron alcanzar la salvación. Y de ahí nos vamos hundiendo cada vez más hasta el centro de la tierra, que es en donde está el fuego más ardiente del infierno o el fuego más frío del infierno, porque el infierno para Dante también es muy frío. Podríamos empezar por ahí. Pues qué buena descripción nos has hecho, Ceci, hasta Muy bien, parece pues, que ya estuviste por ahí. Acompañé a Dante y a Virgilio, que amo a Virgilio, acuérdense. Juan Carlos iba a decir algo, ¿no? Bueno, sí, es que estaba viendo justo, vamos a ir descendiendo entonces cada uno de los círculos del infierno. Podríamos empezar con ese primer círculo que es el limbo que ya refería Cecilia, donde encontramos a personajes como Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, o filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito o Heráclito. Y en el segundo círculo del infierno, para darle paso al profesor Rejos y que nos explique el tercero, sería el de los lujuriosos. Además, cada uno de los círculos tiene un guardián. En este caso es el guardián Minos. Y de los lujuriosos, bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Helena y Paris o a Marco Antonio y Cleopatra, que son personajes históricos lujuriosos que no van a separarse nunca, y eso es quizá un infierno. Bien, a mí no, antes de pasar al tercer nivel, me gustaría mencionar que Dante Alighieri, aunque admire a final de cuentas a estas personas, no por nada las incluye en su obra, las super admira. A Virgilio está en la misma situación. Es muy tajante en no permitirles entrar al cielo por haber tenido el inconveniente, la imprudencia de haber nacido antes que Jesucristo. Entonces, él es muy tajante en este aspecto, no los va a dejar entrar, los va a poner al menos en un lugar que no es el castigo, pero tampoco es un premio, los va a dejar flotando. Así como que Aristóteles te quiero, Platón te quiero, Sócrates, todos, pero no lo voy a dejar entrar. Y le va a pasar lo mismo a Virgilio, también al final de cuentas, que va a estar en la misma situación, no va a poder, él vemos que, perdón que me adelanten, no es ningún spoiler, pero cuando a final de cuentas se despiden ellos dos de que él fue su guía a través de estos 2 días, él tiene que regresar, a final de cuentas tiene que regresar al punto de partida, porque no puede llegar al paraíso y decir, ya estoy aquí, ábranme, creo en ustedes, no va a pasar. Eso sí es algo que no va a pasar a final de cuentas, y pues ese es el problema. Bien, entonces,
Continúo, perdón, estoy abriendo mis notas de la Divina Comedia y no quieren abrir, pero denme un momento porque ya las tenía yo preparadas para ustedes. Pero no sé si alguien más quiera continuar y en un momento más les Sí, doy mi punto de vista. mientras tanto, yo quería opinar justamente de lo que está hablando el maestro Bejos, porque yo leí, la primera vez que leí este libro fue hace casi 20 años. Y ahora que estábamos listos para volver a hacer, o para hacer este programa, mejor dicho, me di a la tarea de volverlo a leer recientemente, hace 3 meses más o menos me di a la tarea de leerlo. Y un aspecto que me llamó mucho la atención fue justamente de esto. Estamos hablando, por ejemplo, ahorita en el círculo de limbo de personajes como Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera. Y uno diría, ¿por qué? Ahora sí que ¿por qué demonios los pone en el infierno precisamente, ¿no? Dante, no nos parecería a nosotros que son personajes que deberían estar ahí y sin embargo ahí los está poniendo. Y creo yo, después de ir haciendo la lectura y de ir viendo cada uno de los círculos y quiénes eran los personajes que estaban representados ahí, yo coincido plenamente. Creo que la respuesta está en que su gran pecado, a partir del ojo de Dante, es haber nacido antes de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Entonces, es bastante llamativo, y ahorita que hagamos el recorrido, el nombre de personajes extraordinarios que dejaron tanto legado, tantas cosas para la humanidad, y sin embargo es la exigencia de Dante de por qué no los coloca ni siquiera en el purgatorio, los coloca precisamente en el infierno. Al único, mi querido Raúl, y me voy a adelantar también hacia el purgatorio, al único que le da redención y no se la da en el paraíso, sino que lo permite, lo pone en el purgatorio, en el primer balcón del purgatorio, es a Catón. Ajá. Y a Catón, por esa dignidad de vida que tuvo, a él sí me lo rescata y le da la posibilidad de ir subiendo, porque si bien el infierno es un cono con círculos en donde vamos a ir descendiendo, el purgatorio son balcones. Entonces, en el purgatorio tienes la esperanza de que más tarde o más temprano, más rápido o más despacio, vas a ir ascendiendo y por fin vas a llegar a las esferas del paraíso. Pero no me adelanto, efectivamente todavía nos hace falta el círculo de los avaros y de los pródigos, el círculo de los codos, el círculo de los iracundos, vamos profundizando y llegamos al círculo de los herejes. ¿Y qué creen? Dante, efectivamente, tal como lo dijo el profe Bejos, da como pareciera que conocía a los personajes y en muchos casos los conocía y en muchos casos se vengaba de ellos. ¿Me estás tratando mal en vida? Ahorita te voy a meter al infierno en mi obra. Tal es el caso, por ejemplo, de Farinata degli Uberti, que conocemos muy bien a todos estos personajes porque después serán representados por Doré o serán representados por Rodin. En fin, no me adelanto tanto. Bien, continúo, perdón, tenía yo un pendiente con ustedes. Tercer círculo, el pecado de la gula. Así como mis alumnos más o menos a las 8:30 de la mañana, que todos hacían la cafetería y demás, y ahí están frente a mí como un buffet ahí, Anáhuac Sur, maravilloso. Entonces, el pecado de la gula, a final de cuentas, aquí no lo va a perdonar. No, acuérdense, en el infierno no hay perdón, no hay redención. Si están ahí es porque Caronte los llevó y no hay vuelta de hoja. Ya después veremos el segundo día, pero ahorita nos quedamos en el primero. El pecado de la gula, pues obviamente siendo castigados, no pudiendo comer nada. Y pues a final de cuentas, estoy seguro que el arrepentimiento aquí, igual que cada uno de los círculos, es absoluto. Otra cosa, Dante Alighieri lo describe como el lugar de la lluvia eterna. Eso hay que recordar que las veces que hay, bueno, ya saben que aquí en la ciudad llueve terrible, a veces cuando nos mojamos nos surge llegar a un lugar ya para cambiarnos, secarnos. ¿Qué pasará a un lugar que no se pueda hacer eso? Que la lluvia es constante, seguida, eterna, pues parte del castigo, es parte del castigo de no poder comer. Entonces, yo creo que ya a partir de las 2 horas ha de ser molesto, pero a final de cuentas aquí es toda una eternidad. Continuamos ahí con el recorrido. El cuarto círculo está custodiado por Plutón, es en donde están los avaros y los pródigos.
que están todo el tiempo chocando entre sí y discutiendo eternamente por su codicia y pues sus desperdicios, muy ad hoc también con el siglo XXI y su obsolescencia programada. Y en un quinto círculo tenemos a los iracundos que se están ahogando eternamente en el lodo, seguramente haciendo rabietas. Dante Alighieri le puso un castigo ad hoc a cada uno de estos pecados que él consideraba pues, terribles en este nuevo renacimiento cristianizado. Yo iba a hacer también ahí un comentario ahorita que mencionaba Juan Carlos, este orden de los círculos, ya llegamos precisamente al quinto, y la importancia también de personajes incluso en ocasiones hasta mitológicas que Dante representa para ser los custodios, ¿no? Algunos de ellos son muy representativos desde el punto de vista astrológico hoy en día para muchos de nosotros, pero utiliza también las figuras, por ejemplo, de los centauros, del Minotauro, y yo creo que uno de los custodios más famosos en la historia de la literatura y de productos narrativos y audiovisuales es, por supuesto, el Can Cerbero, ¿no? Entonces, nos pone figuras muy llamativas, muy llamativas las figuras que nos pone como vigías, como los vigilantes de cada uno de estos círculos, el propio Dante. Y hablando entonces del Minotauro, precisamente estábamos ya adentrándonos al sexto círculo, ¿no? Y aquí estamos hablando de los herejes. Y esto es lo que yo decía hace rato, que para Dante, ¿qué cantidad de personajes eran herejes? Ya nos decía Ceci que una de las formas que utilizaba para elegir a sus personajes era la venganza, Dante, ¿no? De, tú hablaste mal de mí o tú dijiste o hiciste esto, ahí te voy a poner en mi libro para que te acuerdes siempre. Pero también, ¿qué cantidad de personajes para Dante eran considerados precisamente herejes? Entre uno de ellos está Epicuro, sus seguidores, y Farinata de Gliuberti. También coloca en este sexto círculo al poeta Cavalcante dei Cavalcanti, ¿no? Entonces, que son personajes pues, que se cuestionaron continuamente sobre la inmortalidad de la divinidad, la inmortalidad del alma y la trascendencia hacia la otra vida. Y bueno, por fin también llegamos al último círculo del infierno, en donde Dante da una vuelta de cuerda totalmente distinta y nos mete a un lugar extremadamente frío, y de todas maneras ese lugar extremadamente frío vamos a encontrar a los tres pecadores que han sido los máximos pecadores del mundo, en donde están siendo devorados por este perro de tres cabezas, y en donde el que sigue siendo destrozado permanentemente será Judas por traidor, porque él piensa que la traición es como el máximo pecado. Y de repente sale como un monstruo con alas y los toma del último círculo y los lleva volando hasta el purgatorio. Y el purgatorio se divide en 9 terrazas en donde se van a tratar los mismos pecados que vamos a estar tratando desde el infierno, y vamos a ir caminando en el purgatorio hacia el paraíso. Aquí en el purgatorio vamos a encontrar también a personajes quizá cuyos pecados no fueron tan graves o quizá no fueron tan fuertes, pero se repiten en algunos casos algunas de estas cuestiones: la soberbia, la envidia, la avaricia, la indiferencia, incluso también la gula se repite, pero con la posibilidad de, después de tener o cumplir con una condena, poder tener autorización para ascender hacia el cielo. En algunos casos así ocurre. No sé qué piense sobre el purgatorio el maestro Bejos. Gracias, muy amable profesor. En primer lugar, me gustaría comentar, son 7 terrazas, una dedicada a cada pecado capital. Si mal no estoy, quiero pensar que no estoy cometiendo una imprudencia. Entonces, aquí lo que había comentado previamente, a diferencia del infierno, aquí sí hay una redención. Aquí sí hay una luz al final del camino. Cada una de esas personas que están ahí lo saben, van a ser castigados, van a tener problemas efectivamente, pero de forma posterior van a poder llegar a alguno de las 9 niveles del paraíso, según les corresponda. Pero bueno, no va a ser un camino agradable, van a tener que pagar lo que hicieron en vida, y pues, como bien decía el profesor Juan Carlos Padilla,
se repiten mucho de los cuestiones que vemos en el infierno, a diferencia que aquí sí hay luz al final del túnel, por así comentarlo. Sí hay perdón, sí hay redención. Y llegamos después a la parte que a mí me gusta más de la comedia, que es el paraíso, con toda una cosmogonía magnífica, en donde también vamos a ver quiénes son estos personajes que Dante admira y quién le va a dar la bienvenida a cada uno de esas esferas que existen en el paraíso, porque si en cada uno de las terrazas del purgatorio y en cada uno de los círculos del infierno había como un cuidador, aquí va a haber alguien que te da la bienvenida y ahí vamos a encontrar a San Francisco, vamos a encontrar a San Agustín y vamos a ir subiendo. Y aquí ya la compañera es Beatriz. Esta Beatriz que nunca sabremos si es una figura, si efectivamente existió, si fue el gran amor de Dante, en fin, pero es la compañera que va a ir al lado de Dante, ascendiendo ahora sí hasta llegar a la última esfera del paraíso. Sí, y Es que aquí tiene de una de nuevo. las esferas, es bien interesante. Sí, perdón, nada más iba a comentar, justo también hay un cielo de la Luna, un cielo de Mercurio, un cielo de Venus, que también está relacionado con quizá alguna bondad que había en la vida terrena. Pero por favor, Raúl, continúa. Sí, sí, no, justo mi comentario iba a eso, ¿no? Que ya hacíamos alusión a los cuidadores anteriormente en el purgatorio y en el infierno, y en este caso, cada uno de estos escalones, estos eslabones en ascenso en esta ocasión, ¿sí? Pues ahora van a tener de nuevo pues nos van a trasladar a esta connotación de los astros. En este caso, por ejemplo, el primer cielo estamos hablando de la Luna, en el segundo ya nos decía Juan Carlos hace un momento, que es el de Mercurio, y todo esto hay una simbología. Fíjense lo interesante que es la narrativa de Dante, ¿no? Tiene conocimientos poéticos, literarios, narrativos, históricos, astrológicos, entonces, y al final del día lo traslada a una simbología. Por eso de Ceci nos decía al principio de este programa cómo se vuelve tan importante en la narrativa de los italianos, en la propia lengua nacional, este libro pues como uno de los grandes tesoros, obviamente nacionales, pero que también trascienden en el mundo entero, ¿no? En la globalidad. Y bueno, para irnos, para seguir dando la continuidad, ya estábamos hablando del segundo cielo, que es el de Mercurio, que hace la especificación precisamente el amor a la fama. Y aquí hay un personaje que creo que Juan Carlos ha hablado de él en otras ocasiones, que es el emperador Justiniano, precisamente. Justiniano, quien fuera el emperador del Imperio Bizantino y quien quisiera recuperar la grandeza del Imperio Romano, se encuentra precisamente en este cielo de Mercurio por esa búsqueda constante y simbólica, aunque un poquito embarrada ahí con el tema de la fama, que no lo dejaba escapar. Tenemos el siguiente cielo, que es el cielo de Venus, el cielo de ese amor que muchas veces pudo o no pudo haberse conseguido, y es un lugar donde se encuentra ese consuelo, antes de pasar al cuarto cielo, que es el del Sol. Curiosamente, estos cielos son también los que están divididos por los días de la semana. Venus el viernes, Mercurio el miércoles, el Sol es el domingo, etcétera, etcétera. Y sí, también por fin llegamos a la última esfera, y claro, en la última esfera, desde ahí alcanzan a ver ellos esta esfera en donde están Jesús y su madre María, y entonces a partir de ahí Dante decide terminar su último canto hablando del amor tan grande que siente en contemplar todo ese esplendor en el paraíso, y termina diciendo: y entonces veo a aquel que mueve los astros y las estrellas. Yo creo que Dante, y ya me dirán ustedes, también hace de esto una gran exposición del amor que él tiene y de la fe tan grande que él tiene. Sí, claro, era un poquito para cerrar el programa, que cada uno pudiera cerrar con un comentario final o quizá decirnos en qué lugar de todo este recorrido les gustaría estar. Bueno, brevemente, para darle lugar al maestro Bejos, que es nuestro invitado, a mí solamente la recomendación es un libro extraordinario, es un libro que a mí me volvió
a llenar de alegría ahora que lo volví a leer, que hasta no sé por qué lo dejé, no lo había vuelto a leer durante tantos años. Entonces la recomendación es un libro obligado, lo dijo el maestro Bejos al principio de este programa, es un libro obligado. Bien, gracias. Me gustaría comentar algo que acaba de decir el profesor Padilla. ¿En qué lugar nos gustaría estar? Créanme que esta pregunta no me la había yo hecho. Yo lo que he hecho es, si llegaran a esta circunstancia, ¿quién les gustaría que los guiara? ¿Quién sería su guía? Eso es lo que yo me he puesto a pensar tantas veces, pero no en qué lugar. Entonces, yo creo que por eliminación, y me voy a adelantar con una conclusión, todo mundo se quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces, yo creo que mi respuesta sería, pues, infierno, purgatorio, muy fácil. Es cuestión aquí de irnos a ciertas partes de la ciudad, no nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Entonces, y yo creo que el cielo sería muy interesante verlo, cómo se describe, un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, donde lo llama el lugar de la leche y de la miel, donde los más grandes conviven con los más pequeños sin agresión, que es lo que nos hace falta desde hace décadas en todo el globo. No estoy hablando del país, en todo el globo. Digo que ahí me gustaría, eso sí me gustaría verlo. Ay, qué padre, profe. Yo me quedo más bien con el comentario que tú dices. A mí, ¿quién me gustaría que me acompañara? La verdad es que no me gustaría que me acompañara Beatriz. Me encantaría que me acompañara Virgilio. Amo a Virgilio y me encantaría que fuera Virgilio mi compañero. Y si pudiera hacer trampa, tomaría de la mano a Virgilio y entonces sí me iría a ese lugar que tú acabas de describir. Cecilia puede decir eso. Yo pensé que iba a decir que le daría la mano a Nabokov. Yo Sí se la daría a Yo también. Dostoyevsky. Sería un recorrido muy interesante. Pero para ser muy franco, yo me quedaría en el limbo. Me quedaría en el limbo porque Está creo que ahí hay interesante. una serie de personajes que bien vale la pena poder, pues, conversar con ellos, y parece que no hay torturas tan terribles. Pero bueno, terminamos este programa, no sin antes agradecer a Valeria Martínez y a Inés Rendón por hacer posible este programa a distancia. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido también. Quiero agradecer a Alex Guarín, que en este caso me ayudó a redactar el guión. Recuerden que seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Se despide de ustedes también Raúl Sanz y recuerden que nos escuchamos y ahora nos vemos también la próxima semana. Gracias por la invitación. Es todo un honor haber estado aquí y platicar de uno de los libros que es un parteaguas en la historia del mundo. Mil gracias a todos. Éxito. Gracias, profe. Nos escuchamos. Ultimátum. Por mí se va la ciudad doliente, por mí se va el eterno dolor, por mí se va hacia la perdida gente. La justicia movió a mi alto hacedor, hízome la divina potestad, la suma sabiduría y el primer amor. Antes de mí no hubo creación pasajera, sólo la eterna, y yo eterna permanezco. Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. La Divina Comedia, Infierno, Canto tercero. Dante Alighieri.